El calentamiento global es una realidad presente que se atribuye directa o indirectamente a la actividad antropogénica. Los factores a los que influye son: aumento de temperatura, efecto invernadero, deshielo, aumento del nivel del mar, emisiones de CO2, deforestación, pérdida de biodiversidad, extinción de especies, pérdida de hábitats, acidificación. ¿Y todo esto a qué lleva? Rebobinemos. ¿Qué podríamos hacer para que esto no sucediera? Centrémonos en uno de los factores que influyen: la acidificación. Los corales son animales del filo Cnidaria. Se componen de muchos individuos, denominados los pólipos, que viven en simbiosis con algas unicelulares, las zooxantelas. Estas algas, en presencia de la luz, producen hidratos de carbono y proteínas, que es fuente de alimentación para los pólipos. A cambio, las zooxantelas reciben de los pólipos componentes de amonio y fosfato como nutrientes del metabolismo de estos. Ahora bien, ¿qué ocurre si aumenta la temperatura? En este caso, mueren las algas y a continuación los pólipos, quedando estos reducidos a un esqueleto calcáreo blanquecino. Las colonias están formadas por miles de individuos, pudiendo alcanzar grandes dimensiones. Los corales tienen la capacidad de absorber el material calcáreo que se haya disuelto en el agua, y a partir de este elemento forman su estructura rígida y dura. Estos organismos realmente son blancos, pero la simbiosis con las algas es lo que le otorga el color tan específico a cada una de ellas. Los arrecifes de coral necesitan agua con una temperatura entre 20 y 27,7 grados centígrados. Estos normalmente se desarrollan en áreas que tienen mucha acción de oleaje, porque estas extraen nutrientes, oxígeno y calcio, el cual está mayormente disponible en aguas llanas y calurosas. Los océanos están haciéndose cada vez más ácidos debido a la absorción de CO2 antropogénico. Esto tiene como consecuencia la acidificación de los océanos. A pesar de haberse demostrado que los corales toleran un amplio rango de pH, la rapidez con la que los océanos se están acidificando no es suficiente para que los corales marinos se adapten, provocando la muerte de los corales marinos y con ello la desaparición de los arrecifes de corales. La clave se encuentra en la rapidez de este cambio. ¿Qué onda? La importancia de los arrecifes de corales se centra en los siguientes aspectos. 1. Protegen la costa de marejadas y oleajes fuertes durante tiempos de tormenta y huracanes. 2. Exportan nutrientes a los sistemas terrestres y reciben nutrientes de estos sistemas. 3. Sirven de hábitat para muchas especies marinas de consumo humano y como fuente de pesca comercial y deportiva. 4. Gran valor escénico por su variedad y diversidad de colores y formas. 5. Fuente de recreación pasiva para muchas personas dedicadas al deporte acuático. 6. En ellos se encuentran muchos animales acuáticos que son fuente de alimento de organismos superiores. Pasemos a ver la acidificación desde un punto de vista químico. La concentración de un gas en solución se encuentra relacionada con su presión parcial a través de la ley de Henry. Hola, Henry. Por un lado tenemos la presión parcial del CO2 en la atmósfera y por otro en disolución en el océano. Debido a la emisión antropogénica, la concentración de CO2 atmosférico está aumentando y con ello la presión parcial de este gas en la atmósfera. Por otro lado, la lámina de agua superficial se encuentra en equilibrio con la atmósfera y para que este equilibrio se mantenga, el CO2 atmosférico pasa por difusión hacia el océano, lo que hace que estos actúen como sumidores de CO2, provocando la disminución de pH, la cual actualmente es de 0,1. Pero, un momento, ¿cuál es el problema? La escala de pH es logarítmica y, por ejemplo, una disminución de 8,2 a 8,1 supondría que el pH sea 10 veces menor. Una parte
parte del dióxido de carbono absorbido por el océano reaccionará con el agua para formar ácido carbónico. Este ácido débil se disocia en protones y aniones bicarbonato. A su vez, una porción del bicarbonato se disocia produciendo protones y anión carbonato. Pero en este sistema complejo hay que incluir una sustancia, el carbonato cálcico, que se encuentra presente en los sedimentos marinos, así como en numerosos organismos, entre ellos los corales. Pero, ¿qué ocurriría si hay demasiado dióxido de carbono disuelto en el océano? Pues que el aumento de la cantidad de dióxido de carbono disminuye el pH con el aumento de protones, así como disminuye la disponibilidad de carbonato cálcico, favoreciendo la formación de bicarbonato. Al disminuir la disponibilidad de iones carbonato, disminuye la calcificación necesaria para muchos organismos. Además, si este proceso continúa, el propio medio donde viven se volvería corrosivo. La disminución del pH, junto con otros factores que generan condiciones ambientales anormales, como el incremento de la radiación solar, el incremento o reducción de la temperatura del agua, la disminución en la sedimentación, infecciones patogénicas, entre otras, generan condiciones de estrés, ante las cuales la zooxantela, entre otras cosas responsables de las diferentes coloraciones que presentan los corales, desaparecen, obteniéndose el blanqueamiento de coral, bleaching, y como posterior consecuencia la muerte de las colonias coralinas. Hemos hablado de mecanismos externos, pero debemos centrarnos en los mecanismos celulares y moleculares. Los agentes estresantes pueden desestabilizar la cadena fotosintética y el transporte de electrones, lo que se traduce en un incremento en la producción de especies reactivas de oxígeno. A altas concentraciones de especies reactivas se causa daño oxidativo, puesto que se rompe el equilibrio entre la producción de las especies reactivas de oxígeno y los mecanismos de defensa oxidante, lo que conlleva a una variedad de cambios fisiológicos y bioquímicos que provoca el deterioro y la muerte celular. Ante ello, ¿cómo responden los corales? Pues erradicando su fuente dominante de producción de especies reactivas de oxígeno, expulsando a sus algas simbióticas, de tal forma que la teoría oxidativa del blanqueamiento coralino propone que el blanqueamiento es una defensa final contra el estrés oxidativo. Todo este rollo científico suena a cuento chino, pero la realidad dice otra cosa. En 1998, el panorama mundial respecto al blanqueamiento era tal que así, pasando en tan solo 8 años a esta otra situación. Un ejemplo de esto es el Triángulo de Coral en Indonesia, donde el blanqueamiento comenzó en 2010 y en tan solo 3 semanas el 50% del arrecife lo padecía. Otro ejemplo es la Gran Barrera de Coral Australiana, en la que la parte norte cuenta con el 81% de los arrecifes blanqueados. ¿Cómo solucionar el problema? El campo de la geoingeniería propone sembrar con hierro molido buena parte del océano, para facilitar el crecimiento del fitoplancton que absorbe dióxido de carbono liberando oxígeno y formando carbohidratos, al verse aumentado la producción del fito hasta en un 30%. El problema es llevarlo a cabo y los posibles efectos secundarios. Otra medida es acabar con la deforestación, erosión y degradación del suelo. Esto podría servir a la causa contra la acidificación, ya que los bosques actúan como sumidero de CO2. Otro aspecto a tener en cuenta en la mitigación es el Blue Carbon, que es el CO2 capturado por los océanos y los ecosistemas costeros de todo el planeta, en especial las praderas oceánicas, las marismas y los manglares. Estos ecosistemas capturan más CO2 que los ecosistemas terrestres, por lo que hoy en día existe una iniciativa de carbono azul que trabaja para protegerlo y restaurarlo. Aún así, la concentración de dióxido de carbono tardaría en equilibrarse. Por tanto, es muy probable que el aumento de la temperatura y la acidificación de los océanos continúe aumentando en varias décadas.